un filósofo que fue uno de los primeros, que se llama Agripa de Nexema, en 1509, que nos empieza a dar una teorización y una teoría a partir de muchos textos bíblicos, romanos, griegos, que empieza a ver y empieza a decir que las mujeres eran superiores. Pero después, y es una tesis importante que empieza a marcar aquí, y es que la opresión no era solamente por lo natural, que eran naturalmente las mujeres están en un segundo plano, y que pues es el sexo biológico, sino que él empieza a hablar del constructo social, que era el género. Y aquí pasamos pues digamos que más que más mujeres que empiezan a teorizar todo esto, y es la holandesa Ana María Van Schumer, que nos empieza a hablar de que en dos libros, el primero es Si una mujer cristiana debe ser educada en 1938, y la segunda es La igualdad entre hombres y mujeres en 1622, y nos empieza pues a empezar a hablar y a darnos un nuevo enfoque a todas estas divisiones de igualdad entre hombres y mujeres. ¿La puedes cambiar, por favor? Nos empieza a dar un nuevo enfoque, y es que ese nuevo enfoque ya empieza a plantear la educación. Como les decía, nació una mujer, debe ser educada. En ese entonces, pues, se les consideraba que no eran tan importantes, por lo cual no accedían a la educación de la misma manera, y empiezan a cuestionarse las condiciones que eran las mismas para los hombres y las mujeres, las virtudes eran las mismas, pero había una desigualdad en los dos sexos, y era la educación, y no era algo que fuese natural, no era algo biológico con lo que tú nacías, sino que simplemente las oportunidades que se te daban no eran las mismas. Aquí también empezamos a hablar de la feminista francesa Marie de Gournay. Ella nos empieza declarando de que los hombres y las mujeres sobresaldrían de la misma manera si tuviesen la posibilidad de acceder de la misma manera a la educación, lo cual no existía. Y es que hasta 1650 las charlas entre hombres y mujeres, donde se les tomaba en serio, no eran tan frecuentes, de hecho eran casi que imposibles, porque pues no era el papel de las mujeres, e incluso hoy por hoy se sigue luchando por esto, pero que digamos que a partir de 1650 se le empiezan a dar espacios, o empiezan a ser aceptadas para las conversaciones entre hombres y mujeres, donde se empiezan a generar un debate más amplio, y es ahí también donde empiezan pues a surgir todo ese tema de feminismo filosófico. Listo, chicas, yo les voy a hablar un poco de la historia, aunque mi compañera ya abarcó cierta parte, quisiera contextualizarlas un poquito aquí. Se dice que el pensamiento filosófico realizado por mujeres, o digamos el ver a las mujeres dentro de la filosofía, tanto como sujeto de estudio como haciéndola, porque ustedes saben que antes la mujer no era considerada, pero de eso ya hablaré después, y esto comienza en la edad clásica o en la antigüedad clásica. Se piensa que el pensamiento realizado por filósofas ha sido como borrado del sistema por la sistemática y canónica discriminación hacia la mujer en el mundo del pensamiento. Ustedes saben que antes no eran muy tomadas en cuenta. El boom de esto realmente, pues gracias a lo anterior, más bien debido a lo anterior, el boom de esto realmente fue en el periodo del barroco y mucho más en la ilustración, porque se hacen visibles tanto como la tópica feminista como las nuevas autoras. Esta línea del pensamiento ha sabido vincular los conceptos de la mujer y la filosofía desde un nuevo punto de vista, y tuvo precursoras que creo que más adelante hablaremos de ellas, pero una muy importante fue una chica que se llamaba Mary Wollstonecraft, algo así, ya Mary algo, Mary Wollstonecraft. Todo esto se unió casi de manera perfecta con la segunda ola del feminismo, pues con las sufragistas, quienes le dieron la oportunidad a que la calidad y cantidad del pensamiento feminista se consolidara. Fue tanto el impacto de esto que llegó hasta el mundo musulmán, que ustedes saben que hasta el día de hoy ha sido bastante cerrado, digamos, a los pensamientos feministas. Y tuvo autoras como Irani Tayhid, Shawani y otras. Hubo como más o menos unas 4 y más. Ya en el feminismo contemporáneo, digamos en nuestro siglo y en el siglo XX, se vio más vinculado esto con la emancipación de las mujeres en diferentes ámbitos, como en lo educativo, lo cultural, lo laboral, lo social, y al día de hoy el feminismo filosófico ha examinado y reexaminado críticamente los pensadores canónicos como Aristóteles, Hegel, Nietzsche, que teorizaron bastante a las mujeres. Además, se ha comprobado y se ha demostrado que pues, fueron bastante misóginos, entonces se demuestra como lo desafortunado de la persistencia de los prejuicios misóginos en el pensamiento filosófico, que siempre lo veíamos y siempre lo hemos visto. Digamos que al inicio, cuando la actividad que hicimos, es cierto, muchas veces en la filosofía no se toma muy en cuenta a la mujer. Y no es solamente como la cultura popular, sino también el pensamiento de la ciencia. Entonces esto también lo abarca, lo critica, lo reexamina. Además de eso, ha reivindicado el papel de la mujer dentro del pensamiento de la filosofía en general, o sea, como tal,
y permitiendo el conocimiento de la misma y la entrada de todas las mujeres a este campo, mostrando las realidades y construyendo una mejor historia. ¿A qué voy con esto? Que las mujeres antes no podían participar, que las mujeres antes como que querían construir historia y la historia de la filosofía está llena de hombres. Entonces, ahora en nuestra filosofía contemporánea se tienen más autoras mujeres, se tienen más autoras de diversas nacionalidades, no solamente mujeres europeas, sino de diversas nacionalidades y le ha entrado la construcción de una nueva historia. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre algunas autoras y filósofas. Comenzamos con Hipatía. Quiero compartirles como un escrito que encontré cuando estaba investigando sobre ella. Que dice, había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatía, hija del filósofo Teón, que logró tales alcances en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Hipatía fue una maestra, también aportó a la matemática y un poquito a la física y sobre todo filósofa. Ella seguía el pensamiento de Plotino, que era el fundador del neoplatonismo. Eh, Dentro de esto, el pensamiento era como el objeto de la vida era alcanzar la realidad última, que, o sea, él no lo explicó porque decía que el mismo ser humano no era capaz de entenderlo. Y también seguía los conocimientos de Lámblico, que en vez de decir lo de Plotino, que decía que no era capaz el ser humano de entender esa realidad última de la que hablaba, la puso en una especie de jerarquía para que se pudiera entender como más fácil. Hablamos de Hannah Arendt. Hannah Arendt nació en 1906 y murió en 1975. Fue una mujer que, a pesar de que ella misma no se considera, o sea, no considera que sus escritos sean sobre filosofía, sino más bien de teoría política, es considerada una de las filósofas más influyentes del siglo XX, ya que sus escritos en su mayoría hablaban sobre los derechos fundamentales y el respeto a la diferencia de opinión. En contexto, ella era judía. Durante la persecución nazi, ella fue encarcelada en 1933, fue obligada a dejar su nacionalidad, fue echada prácticamente del país. Estados Unidos la acogió, ahí pudo ejercer como maestra y periodista en base a su experiencia, al cómo sentir que se le arrebató gran parte de su identidad al ser despojada de su propio país por sus creencias. Ella escribe varias obras. Hablamos ahora de Ayn Rand. Ella es una rusa que nació en 1905 y murió en 1982. Ella tiene un pensamiento capitalista. Ella dice que el capitalismo es el único sistema económico que le permite al ser humano vivir como tal. O sea, haciendo uso de su facultad de razonar. Por obvias razones rechaza el socialismo, el altruismo y es atea. A su vez, ella aportó a la filosofía el hecho de que ella creía que el hombre debía elegir sus valores y sus acciones mediante la razón, que cada individuo tenía derecho a existir por sí mismo sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros para sí. Por esto ella pues era más bien de un pensamiento centrado hacia el capitalismo. Y Ana Payés, que es la filósofa escritora de las que les hablé al principio, la escritora de Cenar con Diotima, la del libro que les recomendé al principio. Ella actualmente tiene 61 años, tiene más obras, pero la más reconocida es de la que les hablé anteriormente. Ya pueden continuar. Listo, chicas, yo no sé si me están escuchando bien, me acabo de llegar una notificación de que mi conexión de internet estaba inestable, entonces no me escuchan, por favor, coméntenmelo. ¿Si me escuchan bien?
¿Me confirman, por favor? Sí. Ah, vale, gracias. Entonces ahora sí voy a iniciar como con un pequeño aporte que se llama ser feminista y ser filósofa. Como mujeres, nosotras sabemos lo invisibilizado que ha sido el papel de la mujer dentro de toda la historia y sobre todo, como estamos hablando ahora, de la historia de la filosofía, digamos, para las que alguna vez lo hemos leído, lo conocemos o nos interesa, como que hemos entrado a cuestionar por qué el papel de la mujer ha sido tan invisibilizado y es lo que nos trae hoy hasta acá. No es un secreto que al menos en la filosofía más conocida, es decir, la clásica, la griega, el tipo de racionalismo, etc., la mujer no es solo invisible, sino también criticada, maltratada y vista como un ser humano inferior por los filósofos más conocidos. Digamos, me acuerdo muy bien que Aristóteles decía como que la mujer era una mera máquina reproductora, o que Rousseau en algún momento dijo que la educación de la mujer debía estar atada en función a los hombres, y muchos así como Descartes, Hegel, Freud, Schopenhauer, y digamos los más grandes. Entonces la filosofía y ser feminista hoy está bastante ligado porque no es solamente aportar pensamiento desde una visión feminista, sino también que constituye la reivindicación del pensamiento femenino y el reconocimiento del gran aporte que podemos hacer y hemos hecho las mujeres, como les comentaba al principio, que ese aporte que se hizo en la antigüedad clásica fue borrado. Entonces, que ese aporte que realmente hemos hecho desde el inicio de los tiempos, y creo que incluso en nuestra época es algo como revolucionario, porque vamos a encontrar el sistema exteriorizando como nuestra fuerza, nuestro aporte, nuestro valor, y haciéndoles saber a las personas que claramente la historia, o al menos en este caso de la filosofía, está bastante equivocada en lo que respecta al papel de la mujer, creando, digamos, una nueva historia, lo decía yo hace poco, y que incluyéndonos dentro de ella y que poder como que nos da el poder de expresarnos y mostrarnos sin miedo, eso es lo que nos hace a nosotras hoy decir, es como importante nosotros ver el papel de ser feminista y ser filósofa un poco unido, porque como mujeres como que tenemos que reivindicar ese papel y sobre todo dentro del pensamiento. Y pues bueno, esta básicamente fue la información y la apertura. Igual la idea es que también si tienen preguntas o si quieren generar pues, un diálogo, el espacio pues sería este. Creo que van a compartir también las opciones pues hay ciertas reglas para las preguntas y esto, para la convivencia, pero pues en sí, muchísimas gracias y pues eso. Chicas, si alguna tiene una pregunta o iniciar con esto que llamamos debate, pero en ocasiones como que el tema no da mucho para debatir, pero si alguna quiere iniciar con una pregunta problemática que genere debate, sería excelente. Entonces sería bueno que alguna duda, alguna pregunta problemática, no sé, cualquier cosa que quieran y tengan en el momento lo pueden aportar encendiendo sus micrófonos o escribiendo por el chat. Bueno, María Celis dice, tengo una duda. ¿Consideran que el capitalismo afecta a la mujer dentro de la filosofía? Bueno, ¿Puedo contestar realmente, yo? dale, dale. Ok. Bueno, yo creería que cuando empezamos a hablar de la igualdad y todo esto y el enfoque de educación que se le daba y con todas estas cosas que trae el capitalismo y entre esas es esta brecha económica que genera también una brecha pues de acceso, ya que pues cuando hablamos de economías y todo esto, las mujeres tienden a ser más propensas a ser afectadas por este capitalismo. Entonces, al no acceder porque simplemente les toca recurrir a otras actividades para poder sobrevivir, empiezan a dejar este campo muy atrasado y pues sí está directamente relacionado, entonces sí se veía afectado. Yo quisiera aportar aquí algo muy pequeño y es que el capitalismo directamente afecta a las mujeres en muchos ámbitos y en cualquiera de los ámbitos. Entonces, decir que el capitalismo solamente afecta a la mujer en este ámbito, pero en este ámbito no, es un poco contradictorio porque realmente el capitalismo está completamente ligado a la explotación y afectación de la mujer.
Pues no sé si alguna de mis compañeras lo quiera contestar. Lo que pasa es que también tenemos que ver Es acá. Entonces dice María, entonces la autora que mencionaron, no recuerdo su nombre, que era pro capitalismo, se estaría contradiciendo, no sé si suena lógico. ¿Alguna de mis compañeras lo quiere Yo, contestar? yo lo quiero Dale. contestar. No es que se esté contradiciendo, sino que yo lo que conté sobre que su pensamiento capitalista no viene ligado a sus aportes filosóficos. Sus aportes filosóficos fueron lo que yo dije, de que ella decía de que el hombre debía elegir sus valores y sus acciones y que cada individuo tenía derecho a existir por sí mismo. Entonces, digamos que dentro de su pensamiento, ella decía que no necesitaba sacrificarse uno mismo para, o sea, no se necesitaban sacrificarse más personas para salvar a una persona, por así decirlo. Entonces, por eso ella decía considerarse capitalista, pero, o sea, su aporte filosófico viene muy desligado a su pensamiento capitalista. No sé si me hago entender. Sí, También, gracias, entendemos. Y sabes que también iba a decir que tenemos que tener en cuenta el contexto de esta autora, el contexto histórico, el contexto social, que es una cosa que también aporta. Digamos que al separar este capitalismo, subcapitalismo, de la filosofía que ella aportaba, pues nos deja como una gran ayuda para las personas que no creemos muchísimo en el capitalismo, pero también nos muestra que el contexto de ella la hizo pensar de determinada manera, o digamos que ella eligió pensar de acuerdo a las cosas de su contexto y de, digamos, desde sus privilegios. también teniendo en cuenta pues que lo que decía Laura, el contexto impacta bastante en el pensamiento. Entonces, pues en ese tiempo, digamos que el proceso de construcción de ella quizás no era totalmente en ese ámbito, pero pues digamos que lo que decía, los aportes que generan y que ya una mujer empiece a estar desde ahí es pues bastante importante. Quizás no se tenía en cuenta todo esto de que, bueno, no me afectó a mí, pero si le afecta a alguien más. Eso no se tenía en cuenta, pero también hay que ver pues que el contexto social era ese. En ese momento el acceder a la educación era muy para muy poquitas personas y también pues los dejaban en una burbuja pues que era de eso de que yo estoy acá, pero no me estoy dando cuenta de muchas realidades porque digamos que la globalización en parte fue lo que nos trajo esto, que fue darnos cuenta, bueno, acá está pasando esto. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Chicas, ¿alguna otra tienen alguna pregunta, aporte, no sé, cualquier cosa que quieran decir? Pueden encender el micrófono o preguntar por chat que aquí estaremos respondiendo, leyendo o escuchando. Bueno, chicas, no sé si puedo aportar algo. Sí, claro que sí, dale. Sí, claro. Bueno, pues en primer lugar, felicitarlas muchísimo. Me alegra ver que mujeres tan jóvenes, digamos, que crean y construyan estos espacios. Y bueno, yo diría que me parece muy importante la reflexión que han hecho sobre, digamos, esa mirada desde la perspectiva feminista de la filosofía, y yo creo que han habido autoras muy potentes que han cuestionado, digamos, todos estos pensamientos como hegemónicos, ¿no? Y que invisibilizaban totalmente el aporte de las mujeres. No sé, me parece también como importante decir que algo muy importante de la filosofía también es ver, por ejemplo, cómo todos estos mandatos que se han dado a las mujeres y que se nos han dicho que son propios de las mujeres, también han sido muy cuestionados por algunas filósofas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Carol Gilligan o la han estudiado. Lo mismo también, por ejemplo, la crítica que hace Diana Mafia desde Argentina, de qué es esto
de hacer ciencia, y digamos que ella es una filósofa que siempre nos está diciendo como que la ciencia era más con las mujeres. ¿Cómo es que es? Ella se me, se me, se me equivocó como lo que ellos dicen. Ella dice algo así como que la ciencia siempre fue o sea, a costa de las mujeres, porque estudiaban con el cuerpo de las mujeres, y no fue para las mujeres. Entonces, me parece que son debates muy interesantes, por ejemplo, desde la filosofía que se puede debatir que lo moral, o esto que nos han tratado de decir que el sentimiento materno, ¿no? Y que son cosas que, digamos, no es que nos correspondan a las mujeres, sino que tanto hombres y mujeres pueden desarrollar una sensibilidad frente a. Y nada, felicitarlas nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por ese aporte tan increíble y gracias por estar acá pendiente con nosotras. Muy chévere eso, la verdad. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera opinar, quiera compartirnos algo, tenga, no sé, una pregunta o algo así. Bueno, me gustaría hacer una pregunta a las chicas que participaron, pues, de escuchar nuestra exposición, y era de que si en algún momento, digamos, dentro del colegio o de la universidad o algún tema de conversación habían escuchado sobre alguna de las mujeres de las que hablamos el día de hoy, que prendieran el micrófono y participaran, nos contaron un poco sobre eso, sobre si aprendieron algo nuevo hoy, si no habían tomado como el tiempo de haber leído un poco sobre esto, si habrían escuchado alguna de las obras. Bueno, María Celis nos dice que por mi parte nunca había tenido la oportunidad de escuchar a una autora. Bueno, chicas, yo creo que este es un aporte muy importante porque sí, digamos que hasta hace cierto tiempo que yo me cuestioné bastante lo de la filosofía, tampoco había tenido la oportunidad de escuchar a una autora desde la filosofía y desde algunas ramas que, como decía, algunas de las personas que participaron han sido muy hegemónicas. Entonces, pues sí, es una vaina muy importante. Yo siento que este conversatorio también es la oportunidad para conocer un poco la historia y la trayectoria de que hay mujeres dentro de la filosofía y hay mujeres dentro de diversas ramas que han sido, digamos, solamente dominadas por el hombre, y además de eso, nosotras mismas cuestionarnos como esos pasos que vamos dando, digamos, en el ámbito filosófico, en el ámbito científico, etc., etc.,
dónde están las mujeres, cuáles han sido sus aportes y empezar a escuchar cómo es ese lado de la historia, porque también es bien importante, no solamente la academia, sino también la práctica, el qué mujeres han estado ahí, qué piensan las mujeres que han estado ahí, etc, etc. Y creo que retomando un poco lo que decía Claudia, también es importante como que entender que, como lo que hablábamos con el capitalismo, no solamente afectó en este espacio, sino que muchas de las carreras de los hombres se crearon a partir de que a sus hijos los cuidaba una mujer en casa. Entonces, tener en cuenta, digamos, todo esto, es todo este proceso de pensarse, reconocer que la filosofía era el cuestionarlo todo y estar en constante crítica, analítica de esto, y aún así se tenía, pues, digamos, ciertas normas no escritas sobre quién podía acceder y quién no a esto. Entonces es lindo y digamos que el hecho de que ustedes estén acá ya implanta algo y es algo bueno porque nos estamos empezando a cuestionar, estamos empezando a llegar más allá y digamos que pues todo esto también ya empieza a ser una revolución también y es bastante interesante. Laura Sotomayor nos dice, no recuerdo muy bien si es una filósofa, pero lo más cercano fue Safo, y no sé si cuente. Bueno, yo creo que claro que cuentan todas las opiniones acá, chicas, entonces sí, pues en realidad, ¿qué les puedo decir yo a ustedes? Están muy buenas las participaciones, está muy bueno todo lo que ustedes dicen y claro que sí cuentan, como les decía, todas las participaciones acá cuentan. No sé qué más decirles respecto a eso, si alguien tiene algo más que comentar, alguna opinión, siéntanse en la libertad de escribir, de encender su micrófono. Bueno, chicas, no sé si puedo decirles algo también de una filósofa que es Sandra Lee Barkey. Ella, por ejemplo, cuestiona mucho estos planteamientos de Foucault y del poder. No sé si la conocen. Ella, por ejemplo, tiene un texto que habla sobre el poder y la feminidad y sobre estos, ella cuestiona, por decirlo así, los disciplinamientos que tienen también las mujeres, que son diferentes como a ese disciplinamiento del cuerpo del que habla Foucault, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, que las mujeres siempre se nos disciplina para estar, digamos, bonitas, para cumplir con estereotipos de belleza, para que nuestro cuerpo tenga unas medidas, y también habla como de un mutilaje, habla como de unos sitios donde, digamos, las mujeres acuden, ¿no? Que son los gimnasios, y bueno, como alrededor de la mujer se genera también como toda una industria cosmética, toda una industria de intervención del cuerpo, de disciplinamiento, de domesticación, si se quiere, y cuestiona mucho, pues, esto que dice Foucault sobre la biopolítica. No sé, si también están dentro de sus referentes, es muy interesante y, y bueno, eso era todo. Muchas gracias, Claudia, verdad que son aportes muy interesantes y como que para tener muy en cuenta todas las que estamos aquí presentes. No sé si alguien más quiere decir algo. Y chicas, si no es así, bueno, yo les diría como hablen ahora o callen para siempre, porque en realidad creo que ya el tema está tocado. Entonces, no sé si alguien acá quiere hablar, les doy como la oportunidad de escribir por el chat y les esperamos como sus aportes. Yo quería, pues, o sea, también mencionar algo gracioso y es que, digamos, con respecto al comentario de Laura, de que sí nos hablan de Safo, pero Safo de Mileto no lo mencionan como la décima musa. Y entonces es algo gracioso como pese a que ella también hizo aportes, se le sigue considerando esta décima musa para seguirle como marcando esta imagen y es que sí, a las mujeres siempre se nos tuvo como la inspiración
y cuando empezábamos o nos animábamos a escribir se nos llamaba musas para también seguir, digamos que poniéndole este cierto estereotipo de belleza, que es también lo que nos empieza a hablar Claudia, entonces es bastante interesante y es pues un discurso y una plática que se podría llegar a dar. Sí, excelente ese aporte, Mayerly, muy bueno, la verdad. Chicas, yo creo que hasta aquí podremos dejar el conversatorio el día de hoy. La verdad, me queda más que agradecerles a ustedes porque muy buena la plática de hoy, por ejemplo, muy bueno el poder estar aquí todas, el de construir nuestro pensamiento de cierta manera, el de construir un poco la historia. Entonces, pues chicas, nada, muchas gracias. Las dejaré con mis otras compañeras para que les comenten también su perspectiva del asunto. Nada, sí, pues agradecerles por la participación. La verdad fue bastante interesante. Muchísimas gracias por los aportes. Vean, nos vamos también con nuevas autoras. Entonces, genial. Creo que pues que nos estemos aquí, como les digo, que estemos aquí ya cuestionándonos y animándonos a conocer más. Es bastante interesante y es bastante lindo y dice mucho. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por participar. Creo que nos felicito a todas por estar en este camino de construcción. Me gustó mucho ser parte de esto. Que estén bien. Ay, chicas, yo